El próximo 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra, una fecha de especial relevancia en el contexto ambiental y ecológico que tenemos en el planeta. Gracias por acompañarnos en la emisión de hoy de Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. Hablaremos sobre el Día de la Tierra, la acción climática y también sobre la COP30, esta que es la conferencia de las partes que este año se realizará en la Amazonía brasileña. Para hablar sobre este tema, damos la más cordial bienvenida a Mirko Klein. Él es asesor político en la organización alemana PAN para el Mundo, organización amiga y aliada de UNES. Mirko tiene estudios en ciencias sociales y gestión ambiental. Es especialista en justicia climática, adaptación al cambio climático y la promoción de enfoques locales y comunitarios para la protección y resiliencia climática. Para nosotros y nosotras es un verdadero gusto darle la bienvenida a este espacio para conversar sobre este tema. Buenos días, mucho gusto estar acá. No, es un placer que me hayan invitado. Estoy muy bien, muchas gracias. Mirko, le agradecemos nuevamente por acompañarnos en este espacio. Vamos a hablar, como decíamos, sobre este tema que nos involucra a todos y todas. Y vamos a dar alguna información de contexto sobre el Día Mundial de la Tierra, que como decíamos, se celebra cada 22 de abril. Según Naciones Unidas, este día reconoce a la Tierra y sus ecosistemas como el hogar común de la humanidad y la necesidad de protegerla para mejorar los medios de vida de las personas, contrarrestar los efectos de la crisis climática y también detener el colapso de la biodiversidad y todos esos ecosistemas de los cuales dependemos para vivir. Además, otro dato importante es que el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, que cada año emite un informe respecto a la situación del clima, ha advertido que la temperatura del planeta sigue aumentando pese a los acuerdos internacionales para detener este incremento y que de continuar las emisiones de gases de efecto invernadero tal y como están hasta ahora con la dinámica actual, vamos a llegar al punto de no retorno más rápido de lo que se pensaba y las consecuencias van a ser irreversibles. Con estos datos, pues que son muy resumidos, ¿verdad? El contexto climático, Mirko, y cuando decíamos faltan muy pocos días para celebrar el Día de la Tierra, ¿cómo llega el planeta a esta celebración en 2025? Bueno, yo creo que lo que usted mencionó es cierto y se siente como un poquito invitar a una persona con gripe a un cumpleaños, ¿no? Que va a tener muy pocas ganas de realmente celebrar y pienso que así básicamente está llegando el planeta bien agripado y bueno, para seguir con la comparación a las temperaturas altas, sobre todo se demuestra esa gripe a través de un fiebre que está demostrando el planeta con las altas temperaturas que hemos experimentado en los últimos años y que sigamos experimentando en esos meses. Em, para mí es importante también tener una fecha como eso para crear la conciencia de la situación, sobre la situación que se encuentra el planeta, pero sí, me da preocupación que la celebración realmente la estamos realizando en un escenario crítico. Mirko, y según, bueno, estamos diciendo, ¿no? Usted decía, y haciendo esta comparación, pues que nos ilustra muy bien, ¿verdad? Una persona que no se siente bien es como un planeta que está viviendo cada vez condiciones más extremas en cuanto a la temperatura. Decíamos que los expertos están señalando que está aumentando en lugar de detenerse debido al incremento o a la dinámica que tienen ahora los gases de efecto invernadero. ¿Qué está provocando que el planeta siga calentándose a la velocidad que va? ¿Qué cosas o qué acciones humanas están contribuyendo a esto? Sí, bueno, lo que usted menciona está directamente refiriéndose al problema, ¿no? Nuestro sistema económico está basado todavía en la quema de combustibles fósiles para la creación de bienes y productos que estamos consumiendo, ¿no? Y como los combustibles fósiles están emitiendo gases de efecto invernadero, allá básicamente vemos el aumento de dichos gases que están provocando el calentamiento de la atmósfera.
pero también estamos teniendo un uso no sostenible de las tierras. Estamos convirtiendo muchas tierras en que estuvieron presentes bosques, humedales, lagos, para aprovechar esas tierras para la producción de alimentos. Y esos cambios de las tierras también están emitiendo gases de efecto invernadero, como dióxidos de carbono, metano, óxidos nitrosos. Entonces ya básicamente estamos viendo que la causa de lo que estamos experimentando somos nosotros a través de nuestras acciones antrópicos, y muchos de esos están relacionados directamente con el consumo y con nuestro sistema económico. Mirko, ¿y qué podemos decir también sobre otras actividades que, como usted dice, son parte, ¿no?, de este sistema económico que es extractivista, que es depredador de los bienes naturales, acciones como el uso de agrotóxicos o actividades como la minería metálica? ¿Cómo aportan también o contribuyen al incremento de la temperatura? Yo creo que en general estos sistemas están vinculados con nuestro sistema capitalista, ¿no? Estamos viviendo en un sistema extremo de capitalismo. Y ese sistema de capitalismo realmente, pues políticamente tampoco distingue entre izquierda y derecha, como antes se hablaba mucho de sistemas capitalistas y se hacía la comparación con sistemas socialistas comunistas, ¿no? Pero si estamos viendo lo que pasa en los países que supuestamente son países comunistas o socialistas, allá también se estableció un sistema capitalista como en China, en Vietnam. Entonces, allá básicamente, a pesar de que quizás el gobierno es de la izquierda, para el calentamiento global y para lo que estamos produciendo no hace diferencia, ¿no? De hecho, el país que más produce productos y bienes y más que contribuye en ese momento al calentamiento global a través de la quema de combustibles fósiles es China, no un país supuestamente comunista. Entonces, yo creo que el capitalismo es básicamente el problema, porque el capitalismo como tal implica que tenemos que seguir consumiendo, que tenemos que seguir consumiendo bienes, que tenemos que consumir alimentos y que tenemos que nunca quedar realmente satisfechos, sino siempre consumir más y más y más. Entonces, algunos de los puntos que usted mencionó están directamente una consecuencia de ese sistema de consumo no sostenible, ¿no? Y eso básicamente contribuye a que, aunque no necesitamos esos productos, estamos consumiendo productos y estamos empujando el planeta a su límite, ¿no? Porque estamos consumiendo sin límite, pero estamos viviendo en un planeta que sí tiene recursos limitados, ¿no? Y que también tiene capacidades de absorber los daños que estamos causando con ciertas limitaciones. Y esas limitaciones sobre todo las vamos a experimentar nosotros, porque al planeta realmente como tal no le importa si estamos viviendo nosotros como seres humanos, y quizás también le da igual que ciertas plantas o animales están habitando esa tierra. El planeta tarde o temprano se va a recuperar de los daños. Pero la idea obviamente es que nosotros tengamos un planeta que nos brinda un buen ambiente, un espacio para vivir con cierta calidad. Solamente dudo que esa calidad está realmente limitado a consumir y consumir. Em, lo que también me parece interesante es que el consumo como tal, en las décadas que pasaron, em, estuvimos consumiendo muchos en los países que llamamos los países del oeste, ¿no? O sea, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá. Pero ahora vemos también que ese consumo se realiza en muchos países que antes no consumieron tanto, ¿no? Ya hablamos de la China, Corea del Sur, Japón, pero también países como árabes, Qatar, los Emirates. Em, También en países antes que clasificamos como países pobres, como la India, hay muchas personas que ahora quieren consumir. Y allá básicamente empieza la discusión sobre justicia social, justicia económica, porque esos países y los habitantes obviamente están diciendo,
Oiga, ustedes en los países ricos tenían ya un siglo para consumir bien, nosotros no, porque solíamos estar pobres. Ahora tenemos dinero y también queremos consumir. Después de todo es lo que enseñaron las empresas de los grandes países por mucho tiempo. Entonces se establece el problema allá, porque es diferente si 3.000 millones de personas consumen mucho o ahora más que 8.000 millones de personas consumen mucho, ¿no? Y como ese consumo, como dijimos, está altamente vinculado a la quema de combustibles fósiles, tenemos un problema grande, un reto grande para el futuro. Mirko, ¿y cree que a pesar de todo lo que ha implicado, ¿no? La creación de esta cultura de consumo en el sistema capitalista, hay alguna alternativa o algún camino que podríamos seguir para, pues, aportar o se debería seguir por parte también de los grandes responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Hay alguna alternativa que se pueda seguir para, de alguna forma, reducir tanto las emisiones como los efectos de la crisis, a pesar, como decíamos, de esta cultura que tenemos pues tan interiorizada? Bueno, yo creo que lo que hace falta en ese momento es una voluntad política económica. Yo creo que el consumo como tal, bueno, personalmente tengo mis dudas si tenemos que siempre buscar crecimiento y consumir más, pero supongamos que la mayoría estuviera eh, de acuerdo con consumir en el mismo nivel que estamos consumiendo en estos años. Entonces, se podría pensar en una transición industrial que permite mantener los mismos niveles de consumo sin quemar más combustibles fósiles, ¿no? Algunas cosas que lideran el camino están pasando, básicamente la transición entre energías fósiles a energías renovables, ¿no? El problema es que, según mi conocimiento, em, aunque estamos transitando hacia energías renovables, estamos todavía produciendo más y más y más y muchas industrias, a pesar de que ya incluyeron energías renovables en su mezcla energética, todavía dependen mucho de combustibles fósiles, ¿no? Algunos productos igual, casi solamente se producen con la ayuda de energías fósiles, por ejemplo, el plástico. Tenemos alternativas como plásticos hechos de productos biológicos, pero obviamente países producentes de petróleo están muy interesados en que sigamos produciendo plástico con la ayuda del petróleo, ¿no? Entonces, hay una brecha entre, yo creo que la mayoría de nosotros sabe qué está pasando y qué es necesario y una voluntad, sobre todo en países donde la economía depende mucho de lo que se hacía a lo largo de las últimas décadas. Y yo creo que también es importante mencionar que para la financiación, que es un tema muy importante también para la acción climática, la financiación desde muchos países está vinculado con el presupuesto de esos mismos países, cuyas economías dependen de nuevo de industrias no sostenibles, ¿no? Entonces ya tenemos básicamente un reto como acceder a dinero que necesitamos para el cambio climático, si ese dinero depende básicamente de sectores que dañan el clima. Y en estos escenarios también me gustaría que habláramos sobre resiliencia climática. ¿Cómo entender este concepto para los amigos y amigas que nos escuchan, que nos ven? Y cómo también esto abre el camino hacia la justicia climática, Mirko. Vea, bueno, hay algunas definiciones científicas sobre la resiliencia. Yo he mirado una explicación que yo creo que es más fácil de entender. El cambio climático nos impacta a través de eventos extremos, ¿no? Como olas de calor, huracanes, sequías o lluvias fuertes que tienen un efecto rápido y directo, ¿no? En Centroamérica se ha experimentado muchos de estos problemas en los últimos años, pero también nos impacta a través de cambios paulatinos, como la subida del nivel del mar, la erosión de suelos, etcétera. Y ambos impactos tienen consecuencias negativas para la gente que las experimenta. Pero la dimensión de la gravedad, de cómo esos impactos realmente se experimenta, varía entre países
y poblaciones, y está de acuerdo con la vulnerabilidad y las capacidades de resiliencia. Una región con conocimientos técnicos altos, acceso a la información de alerta previa o una infraestructura estable, resiste muchísimo más a algunos de los problemas mencionados que una comunidad pobre que está sorprendido por eventos, ya que no tiene acceso a la información ni medidas para protegerse. Como yo vivía en la Asia, a mí me gusta mucho referirme al ejemplo de islas como Taiwán o Japón, que están altamente afectados también por tifones, pues huracanes que allá se llaman tifones, pero también por otros desastres, ¿no? Terremotos que no tienen que ver con el cambio climático, pero también que provocan desastres. Pero allá tienen muchísimo más acceso a medidas de alerta previa, de preparación, de adaptación y también de recuperación. Entonces tienen una resiliencia muchísimo más alta que en países sin esos accesos y por ende están menos vulnerables a, a esos daños. En cambio, las comunidades pobres o sin acceso a medidas de responder, le hace falta la capacidad de adaptarse, de responder o de reorganizarse de una manera que disminuye esas consecuencias negativas y por definición es menos resiliente. Ahora bien, pregunto por la relación con la justicia climática. Esa relación está dada ya que muchas regiones y comunidades que carecen de esa resiliencia no son realmente los culpables del cambio climático, es decir, no causaron el problema porque no contribuyeron mucho al aumento de gases de efecto invernadero, pero son altamente susceptibles a los impactos negativos del cambio climático. Entonces, recursos como tecnología, conocimiento o dinero pueden aumentar la resiliencia en esas comunidades, pero los países culpables de la situación actual se niegan de esa responsabilidad de apoyar y sobre todo en términos económicos dejan básicamente sin esa ayuda a esas regiones vulnerables. Y más bien que hablar de justicia climática, se ve la injusticia de nuestro sistema actual, sobre todo si uno se refiere a algunos principios de la moral, como que, bueno, nosotros generalmente estamos de acuerdo también mirando a leyes y el cumplimiento de las leyes, que el partido que causa un problema debería ser responsable para su solución, ¿no? Y en mi opinión, acercarse a una justicia climática significa aumentar fuertemente el apoyo a países vulnerables desde los países que históricamente han causado el cambio climático y ni siquiera hablamos de mitigación. En ese caso solamente hablamos de la adaptación y de pérdidas y daños. Y esto, Mirko, también es el escenario en el que se va a desarrollar la COP30, que como decíamos al inicio es la conferencia de las partes que se realiza por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Sobre esto quisiera que empezáramos también a hablar o habláramos al respecto con un dato, y es que según Naciones Unidas, cada año el mundo pierde 10 millones de hectáreas de bosque. Una extensión dice Naciones Unidas similar a Islandia. La COP de este año, su 30 edición, se realiza en la Amazonía brasileña, justamente una zona pues muy afectada con la deforestación de los bosques y es una justamente de las zonas más boscosas del mundo. Se dice que es un pulmón para el planeta. Este evento de carácter mundial pues tiene muchas expectativas, la zona donde se va a realizar. ¿Cuáles considera que deben ser esos temas que deben priorizarse en la agenda y los debates de la COP30, Mirko? Bueno, sobre la COP tengo varias opiniones. Uno tiene que ver con el punto que mencionó, la situación, la ciudad donde se va a celebrar y también otra opinión sobre los temas. Empezando con el lugar, Belém do Pará. Cuando escuché que se iba a celebrar la COP30 en la Amazonía, pensaba que fuera muy buena idea para dirigir pues la atención del mundo a esa zona, ¿no? Que también en relación con lo que usted mencionó de la pérdida de bosques, es un tema, pues un punto crucial dirigir la atención y la conciencia
a la importancia de la Amazonía y lo que está sucediendo allá. Em, pero la ciudad, tal como yo veo las noticias, realmente no está muy adecuadamente preparada para ser anfitrión de un mega evento tal como es la COP, ¿no? Entonces, tenemos varios problemas logísticos. El acceso a Belén es complicado porque no hay muchos vuelos directos, hay que tomar rutas complicadas que aumentan los precios de los viajes y en ese momento la capacidad de alojamiento para los visitantes y participantes de COP no están cumpliendo con la demanda alta, que significa también un aumento de los precios. Entonces tenemos, digamos, el dilema de que aunque la intención de escoger el lugar posiblemente fue buena intención, justamente por lo que acabamos de decir, de la atención a la Amazonía, si eso al final significa que los participantes solamente pueden ser empresarios y representantes de países ricos, em, posiblemente no se van a discutir los temas realmente cruciales también sobre la situación de la Amazonía que se deberían discutir en una conferencia climática de ese nivel. Y también la preparación de la ciudad de Belén para ser pues anfitrión de ese evento viene con consecuencias negativas para el medio ambiente, ¿no? No sé si todos los reportajes, informes que se leen son ciertos. Hay que tener un poquito de cuidado analizando sobre todo mientras procesos están sucediendo. Pero si se construye hoteles, casas, carreteras en una ciudad para solamente un evento que después nadie está utilizando, porque después Belén va a ser otra vez el Belén que está pues en la Amazonía, estamos cometiendo también eh, errores contra la naturaleza que realmente buscamos proteger en una COP, ¿no? Entonces, eso un poquito sobre el evento y cómo se piensa celebrarlo. Yo creo que de los temas, esta COP debería corregir algunos errores que se han em, cometido en las COPs anteriores, sobre todo en la COP 29. Em, Tengo que decir que mi tema principal es la adaptación, sobre todo de comunidades, ¿no? Usted lo mencionó en la presentación mía. Entonces, yo no tengo, digamos, esas gafas de mitigación, obviamente entendiendo que la mitigación es crucial para la protección del clima, ¿no? Y yo creo que acerca de la mitigación hay algunos puntos importantes que se debería continuar, como la transición justa, también los contribuciones determinados por países y los informes de los países que muchos se debían haber entregado este marzo y muy pocos países realmente cumplieron con esa fecha. Entonces tengo entendido que 2 meses antes de la COP, los países realmente tienen que entregar sus informes, reportar sobre sus progresos. Pero bueno, como yo me dedico más a la adaptación, para mí es importantísimo el tema de la financiación. Ya hablamos de la necesidad alta de grupos vulnerables y en la última COP se habló de aumentar el dinero para el apoyo climático de 100.000 millones de dólares anual a 300.000 millones anuales, que claro que es un progreso, pero si uno ve que el objetivo viejo de los 100.000 millones ya tenía, creo que 12 o más que 12 años, con la inflación no podemos realmente hablar que se triplicó esa suma. Y es muy inferior a lo que realmente exigen expertos y también expertos de la sociedad civil, que era una suma 3, 4 veces más alta. Entonces, yo espero que se hable realmente de nuevo sobre la necesidad de un financiamiento mayor y que también se busque una redistribución entre cuánto de ese dinero va a la mitigación y de la adaptación. Y no justamente que se reduzca el dinero para la mitigación, em, pero que se aumenta altamente el dinero para compensar por pérdidas y daños y para la adaptación. Y yo creo que
esa COP va a dirigirse mucho al tema de dinero. ¿Y cómo considera usted que debería, justamente además de redistribuirse en estas dos grandes acciones que ya nos decía, adaptación y mitigación, pero cómo estos fondos deberían llegar para los territorios, para las personas que son más afectadas por la crisis, que ya también usted nos decía antes, estas comunidades que más sufren los impactos no son las grandes responsables de causar la crisis? ¿Cómo debe hacerse para que estas comunidades reciban estos fondos y que la adaptación o la mitigación se traduzca en acciones concretas para esos territorios que más lo necesitan? Eso es una muy buena pregunta, que me gustaría tener una respuesta muy clara para usted. Em, yo trabajo en Pan para el Mundo, una organización pues de la Iglesia em, protestante de Alemania, y dependemos también de algunos fondos del Ministerio de Desarrollo y Cooperación Económico de Alemania, ¿no? Y nosotros, igual como la UNES, tenemos que cumplir con temas como contabilidad, administración económica. Y yo sé que muchas veces los países que dan los dineros están muy preocupados por la transparencia, cómo se usan los fondos, que yo entiendo un poquito el punto, pero yo creo que también se usa básicamente como, a veces como excusa para que el dinero llega más a un punto central, ¿no? Porque mandar dinero a una entidad central como gobiernos nacionales o organizaciones que más tienen un enfoque centralista en un país, y administrar después esos fondos y tener la transparencia, es más fácil que siempre mandar sumas pequeñas a organizaciones de base, ¿no? Entonces yo veo allá un dilema a través de cómo se utilizan los fondos. em, pero pienso que hay que buscar realmente una manera de que, manteniendo ciertos niveles sobre la transparencia del uso de fondos, el dinero realmente llega hacia los puntos donde realmente se necesita, las comunidades más afectadas, ¿no? Al final, a veces el dinero está administrado por entidades nacionales que tampoco tienen un récord positivo de transparencia y de buena administración financiera, y sigue llegando allá, ¿no? Y aunque hay compromisos quizás de esas entidades centralistas de que ese dinero debería llegar a las comunidades, a las poblaciones rurales, al fin no llega allá. Es decir, estamos enfrentados por una situación no satisfactoria para nadie. Primero porque el dinero no llega donde debería llegar, y segundo porque, a pesar de que haya financiación, no está utilizado de una buena manera. Como mi tema no es tanto lo del diseño de, digamos, proyectos y de solucionar este lema, perdón, ese reto, realmente no tengo una respuesta, como le dije, clara. Más bien que el acuerdo entre nosotros que sí necesitamos más dinero donde realmente se concretiza y se implementa la acción adaptativa al cambio climático. Mirko, y siempre manteniéndonos, digamos, en esta mirada de la participación y de escuchar a las comunidades que son afectadas, que viven los efectos de la crisis climática, ¿cómo debería motivarse o procurarse la participación en la COP? Usted ya decía, puede convertirse en un evento exclusivo en el que participan empresarios o personas que tengan las posibilidades de estar, ¿no?, en ese lugar, pero ¿cómo se debería motivar la participación comunitaria para escuchar estas voces que viven directamente la crisis? Bueno, yo creo que es importante aclarar a las comunidades, a pueblos rurales, a los representantes de la sociedad civil, a pueblos indígenas, que la COP, a pesar de todas las frustraciones que generalmente se crean allá cada vez que se celebre,
brinda un espacio para dialogar, ¿no? Para realmente conversar sobre lo que se está experimentando en las comunidades. Idealmente y en un mundo em, bueno, donde las cosas funcionan como se supone que deberían funcionar, em, antes de las COP em, se debería poder tener conversaciones entre representantes de la sociedad civil y representantes del gobierno que finalmente representan los países en la COP, ¿no? Ya sabemos que en muchos países no es así. En muchos países el gobierno o los gobiernos y la sociedad civil no tienen, digamos, la mejor relación, más bien hay como conflictos y por eso, digamos, la primera representación para la sociedad civil de un país, que deberían ser los representantes políticos de los ministerios de medio ambiente, de protección de selva, o qué sé yo, cómo se llaman en los diferentes países, que esa comunicación no existe, ¿no? Em, y eso es complicado. Yo creo que la sociedad civil debería, sobre todo en espacios como América Central, donde los países también son pequeños, em, formarse en alianzas que en una sumación tiene un peso más grande en las negociaciones, ¿no? Acá en América Latina tenemos, por ejemplo, CANLA, que es el Climate Action Network América Latina, donde muchos representantes de la sociedad civil eh, elaboran un posicionamiento conjunto que con el peso de unir docenas de organizaciones civiles tienen más acceso a representantes que finalmente em, tienen importancia en la COP, ¿no? Entonces, así básicamente vemos que una de las posibilidades que yo veo para la sociedad civil sería unirse en alianzas. Yo creo que más allá, igual, siempre sería bueno participar en la COP o en negociaciones climáticas nacionales o regionales porque lo que muchas veces hace falta son esas experiencias de las regiones. Entonces, siempre es importante recordar a los tomadores de decisiones cómo se presenta un impacto climático en la región A, en la región B. Muchas veces esas personas viven en las capitales de las ciudades y saben muy poco sobre la realidad en el campo, en las zonas rurales y recordarles con fotos, con impresiones sobre lo que está pasando, pero también ofreciendo soluciones puede tener efectos positivos. Quiero mencionar que yo creo que un punto donde generalmente hay acuerdos, a pesar de conflictos entre sociedad civil y gobiernos, donde hay acuerdos entre esos dos partidos, es el tema de adaptación y es el tema de pérdidas y daños. Países como los países de Centroamérica están muy afectados y necesitan más dinero para la adaptación, que también es el interés de los gobiernos y también quieren ser compensados por las pérdidas y daños que están experimentando. Entonces, allá hay un acuerdo. Ese acuerdo posiblemente termina eh, en el punto que anteriormente hablamos, donde llega el dinero, llega directamente al gobierno nacional o a las comunidades, pero yo creo que el primer paso donde hay un acuerdo es acceder a una financiación aumentada para enfrentar esos problemas. Quisiera reiterar que organizaciones como Pan para el Mundo estamos apoyando la capacitación de grupos afectados, ¿no? Para que también, si quieren participar en espacios de negociación, estén bien preparados y estén listos para realmente un espacio de diálogo político y eso en varios eventos nacionales. Entonces, nosotros vemos que es algo sumamente importante esa participación y por ello también estamos apoyando la preparación y la participación en esos eventos. Mirko, el tiempo es corto, pero ya para cerrar quisiera preguntarle, hemos dicho, la crisis climática es real, tiene todos estos efectos sobre la vida de las personas, de los ecosistemas, y si no se toman acciones para detenerla, pues como dicen los expertos, el punto de no retorno está más cerca de lo que pensamos. ¿A qué reflexión invita a los amigos y amigas que nos están escuchando a través de las radios comunitarias de ARPAS y a quienes nos ven a través de las plataformas digitales?
Vea, como un alemán viniendo de un país que ha producido mucho, que ha consumido mucho en los últimos décadas y que tiene una culpa histórica para lo que está pasando, me pareciera muy atrevido llamarle a los paisanos de los países de Centroamérica consumir menos, ¿no? Porque históricamente nosotros sí hemos ya consumido mucho y en otros países no. Sin embargo, yo creo que lo que cada individuo puede hacer es reflexionar su comportamiento ambiental y su consumo, ¿no? Digamos, botar basura a las calles no está directamente o individualmente un causador del cambio climático, pero del deterioro del medio ambiente, ¿no? Y al final sí estamos hablando también del Día de la Tierra y no solamente del cambio climático. Entonces, una conciencia sobre sus propios comportamientos dañan o apoyan al medio ambiente. Yo creo que esa reflexión es importante para todas y todos los oyentes. Y lo del consumo, a pesar de lo que yo acabo de decir, es importante. Nosotros yo creo que tenemos que preguntarnos si tenemos que comer carne con cada comida, si tenemos que comprar un nuevo teléfono cada 2 años, si tenemos que tener 5 suscripciones a Netflix, a Amazon Prime y tener la tele prendida 24 horas al día, porque a pesar de los impactos de todo eso por individuo es muy pequeño, en la sumación de todas las poblaciones es básicamente ese impacto que crea lo que estamos experimentando, ¿no? Entonces, creo que cada individuo puede hacer eso. Yo sé que es difícil, sobre todo por esa sensación de que uno solo no puede realmente hacer un impacto, pero uno también puede dialogar con los amigos, con la familia y ya de uno, un grupo de uno se convierte en un grupo de 10, ¿no? De 10 se convierte en un grupo de 100 y después tenemos quizás una ciudad verde sostenible, una región verde y sostenible y un país verde y sostenible. Entonces yo creo que empezar con consigo mismo siempre es el primer paso y también identificar lo que uno realmente puede hacer. Mirko, muchísimas gracias por su tiempo y por habernos acompañado en este programa. Muchísimas gracias por la invitación, fue un placer. Agradecemos a Mirko por habernos acompañado en esta emisión de Ecotopía. Como decíamos al inicio, él es asesor en cambio climático para la organización alemana PAN para el Mundo. Le agradecemos también a usted, amigo y amiga, que nos acompañó a través de las emisoras comunitarias de ARPAS en las plataformas digitales y la invitamos para que nos siga en Spotify, en nuestro podcast Ecotopía y pueda escuchar nuevamente este y otros programas. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes.